Pa, para, pam. Hola, buen día amigos, buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien esta mañana. Qué bueno que estén ahí. Hola Lorena, Vani, don Antonio Martínez Fajardo de Win. ¿Cómo está usted, caballero? Qué bueno saber de ustedes. ¿Ah? Qué bueno que estén ahí. Así que vamos a bajar aquí. Eso. Buen día, buen día. ¿Cómo está Win? ¿Está en Win, Antonio? ¿No? ¿O está acá trabajando por Santiago de Chile? No hay poder. Eso, Isabel, mira, ¿cómo están? Muy bien, me alegro, hermano, me alegro, realmente me alegro. Estamos respirando, estamos vivos. Dios nos da una nueva oportunidad de vivir, un nuevo día. Así que, bien. Denme unos segunditos nomás. Preparen su café, su té. Compartan el link con los amigos. Hola Alejandro. Frío. Pero bueno, Alejandro Gaya, gran amigo del alma. Gran amigo. Eso. Me alegro, Antonio, me alegro. Me voy a transformar en DJ, voy a poner música. ¿Ya? Bueno. ¿Qué canción es esa? Poderoso Salvador. Eso. Más helado que candado de fondo. Eso. Acá ya está pasando un poquito el frío. Acá ya está pasando un poco el frío. Así que estamos bien. Dios. Voy a buscar mi café, vengo al tiro. Ya, no me demoré mucho, ¿cierto? Ya. Jonathan Moutsvingren, desde la viña de Estocolmo. Un saludo grande. Johanna, un saludo a la viña de Estocolmo a través de Johanna. Ale, Javier,
Que cante. Yo lo que menos hago es cantar, amigo. Lo que menos hago yo es cantar. Canto harto, pero para mí nomás, y para los que me aman. Hola Mario, buen día. Buen café. Así que, Giovanni, buen día. La tropa de los repetos. ¿Cómo están ustedes? Buen día, buen día. Buen día. Bueno, ya pasaron los 5 minutos, así que... aprovechemos los tiempos, ¿cierto? Bueno amigos, qué bueno verles, qué bueno que estén aquí conectados. Comparte con la familia, comparte con los amigos el link, que otros también puedan escuchar la palabra. Hola Julita, buen día. Ayer tuvimos un lindo día acá para grabar, para hacer iglesia y ser iglesia de manera diferente. Hay dos palabras importantes, ser y hacer iglesia, que es diferente. Porque ser iglesia somos tú y somos yo donde quiera que nos movamos, pero hacer iglesia está cambiando todo eso, al menos en este momento. No sabemos qué va a pasar en unos días más o en un tiempo más, ¿cierto? Bueno, saludar a Johanna Mauts Bingren de Estocolmo, a don Jorge García. Ya, comencemos. Bueno, hoy día es miércoles, ya. El lunes iniciamos una nueva serie que le estamos llamando ¿Cómo tener o cómo desarrollar una fe que va más allá de las situaciones? ¿Cómo desarrollar, hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo desarrollar una fe que se sobrepone a las situaciones? No es fácil. No es fácil. Porque las situaciones nos golpean, las situaciones son una realidad, las situaciones no es algo inventado, son cosas reales. Por lo tanto, no podemos como pensar que no existen. Las situaciones sí existen. Enfermedades sí existen. Presiones financieras claramente existen. Entonces tampoco se trata de evitar las cosas y vivir en un mundo de Bill Zipap diciendo no, esto no es real y me mentalizo para pensar que no es así. Pero desarrollar una fe que en Dios, desarrollar una fe en Dios que se sobrepone a toda situación no es fácil. Y es un proceso para nada. Yo creo que yo he llegado, estamos todos en un proceso, en construcción, pero quiero animarles porque yo creo que lo que Dios quiere guiarnos en este tiempo es hacia allá, es a que este tiempo de virus, de pandemia, de enfermedades, de necesidades, son tiempos donde podemos ver a Dios de manera maravillosa, donde podemos ver a Dios en nuestras vidas de una manera extraordinaria, cercana, íntima, no tan solo un Dios lejano, un Dios que está en otro planeta, no, es un Dios muy cercano. Y este Dios que es muy cercano quiere caminar con nosotros y andar con nosotros. Entonces, a mí me gustaría hoy día ver cómo desarrollar una fe en Dios que se sobrepone a toda situación, que no es fácil, amigos. O sea, la gran mayoría de los discípulos, recuerden que cuando Jesús resucitó, se acercó a los discípulos y dice la Biblia en Mateo 28 que les reprochó su incredulidad, les reprochó su falta de confianza. O sea, Jesús, estos discípulos que estaban allá con Jesús por tiempo, como tú y yo somos seres humanos, ante las situaciones de repente confían, de repente no confían. Entonces creo que es sumamente importante esto. Pero, ¿por qué no oramos? Ya oremos, comenzamos y así que si tienes, no sé, Biblia, lápiz, cuaderno, alguna cosa al lado tuyo, para que puedas ir tomando algún tipo de apunte. ¿Te parece? ¿Oremos? Padre, te damos gracias esta mañana y Señor, hoy día queremos decir, Padre, que no queremos hacer lo que nosotros queramos, sino que queremos hacer lo que tú quieras que hagamos. Queremos sobreponer tu voluntad por sobre la nuestra. Así que, Señor, te pedimos esta mañana que nos llenes de tu Espíritu. Señor, que tu palabra nos hable, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Y, Padre, por sobre todas las cosas, muéstranos cómo confiar en ti por sobre toda situación. Padre, sabemos las situaciones, no
no estamos de manera ermitaña viviendo en un lugar donde nada pasa, sino que estamos aquí viviendo esta vida y donde muchas situaciones nos pasan. Así que Padre, yo te pido esta mañana que tú nos ayudes a confiar un paso más en ti, que nos ayudes a avanzar una línea más, Señor, porque en el fondo, Padre, sabemos que somos tan frágiles, las situaciones cambian tan rápido, Señor, que solamente tú tienes el tiempo en tus manos. Así que Dios, yo te pido ahora que en el nombre de Jesús, tú tomes el control de todo, Padre. Te damos gracias. Bendice este tiempo junto, Dios. Bendice a mis hermanos que están allá, Señor. Bendice a los que se van a ir añadiendo, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, para partir a mí me gustaría, bueno, Jorge, Julia, Isabel, ¿quién más? Sarria, Fernando Alarcón, Cristian Mauricio de Concepción, ¿cómo estamos? Buen día a todos ellos, ¿ya? Así que, sorry si de repente tomo café, pero son convencidos que sin café nadie verá al Señor. Bueno, con té e infusiones también, para los más quisquillosos, ¿ya? Bueno, en la serie anterior que habíamos estado hablando acerca de los sígueme de Jesús. Cuando Jesús invitó a las personas y les dijo, oye, ven, sígueme. El que quiera seguirme, que me siga. Jesús hizo una invitación abierta a todo el que quería que seguirlo. No había ningún requisito. Ningún requisito. Si tú eres pecador, con mayor razón. Si tú eres incrédulo, con mayor razón. Si tú tienes duda, con mayor razón. Jesús dijo muy claro, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, el llamado de Jesús fue a todo, abierto, inclusivo a todo. El que quiera seguirme, vamos. Pero ese sígueme de Jesús no era un sígueme académico, no era un sígueme intelectual, no era un sígueme de solamente poder alimentar mi cerebro, sino que el sígueme de Jesús era un acompáñame, vamos juntos, vivamos juntos esta vida. Entonces, hoy día ese sígueme no ha cambiado. Tú como yo somos pecadores, a veces tenemos dudas, tenemos luchas, tenemos conflictos, pero ese sígueme de Jesús sigue siendo tan real hoy para ti y para mí. Entonces, tenemos que ser confrontados con eso. Pero lo primero, una de las primeras cosas que dijimos fue que el sígueme de Jesús no fue para alimentar el intelecto, ni que Jesús quería manifestarse como un gran filósofo o un gran académico, sino que Jesús lo que buscaba era enseñar cosas prácticas de la vida. Entonces, el lunes estuvimos hablando acerca de 5 elementos que la Biblia nos enseña de cómo desarrollar una fe en Dios que se sobrepone a toda situación. Y una de ellas, dijimos, es rescatar la enseñanza práctica de la vida. Y no engañarnos, no enredarnos, no perdernos en lo intelectual, en lo académico, aunque es súper importante, los que me conocen saben cómo yo soy en esto, pero si solamente esto es académico, pero si solamente esto es filosófico, pero si solamente esto es algo intelectual, no necesitamos fe. Fe tiene 2 conceptos. La palabra pisteu, que es lo que se traduce como la palabra fe en la Biblia, tiene 2 conceptos. Pisteu es como la doctrina, nuestra enseñanza en lo que creemos, nuestro grupo de doctrina. Nosotros tenemos fe en esto, ¿ya? Y definimos un conjunto de doctrina. Pero también la palabra fe tiene la connotación específica de confiar. O sea, cuando Pedro salió a caminar en el agua, fue por una fe de confiar. O sea, Pedro miró el agua y dijo, no, esto no se puede hacer. Jesús lo invitó y le dijo, oye Pedro, si quieres venir, ven a caminar conmigo sobre el agua. Ojo que los otros discípulos también estaban en el bote, pero no lo hicieron. Seguramente en sus dudas, razonamiento y en su intelectualidad dijeron, no, esto no se puede, esto es imposible, esto no se puede hacer. Pero de alguna manera Pedro tomó un paso de fe, de confianza. Por sobre la situación que estaba ocurriendo, Pedro tomó un paso, salió del bote y se encontró con que podía caminar en el agua.
Y eso fue extraordinario. Cuando alimentaron los 5.000, recuerden que los discípulos lo primero que dijeron, Jesús, hay que alimentar a esta gente, tienen hambre, etc. Y Jesús dijo, bueno, aliméntenlo ustedes. Y ellos se desesperaron porque humanamente comenzaron a ver, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Comenzaron a buscar la solución humana, comenzaron a buscar la solución racional del momento. Bueno, tenemos un par de panes y un par de peces. Esto tenemos, Jesús. Y Jesús dijo, estos compadres todavía no aprenden. Y tomó el pan y tomó lo que había. Jesús dice que lo bendijo, oró por eso. Y les dijo a los discípulos, vayan y repártanlo. Y comenzaron esos pocos panes y esos pocos peces que tenían ahí, comenzaron a entregarlo y comenzaron a multiplicarse. Y con eso poco que tenían lograron alimentar a más de 5.000 personas. Eso, amigos, no es una fe académica, no es racional. Ellos actuaron de manera racional y dijeron, no nos da porque tenemos un par de panes y un par de peces. No nos da, Jesús, no podemos. Y hay montones de situaciones que tú y yo enfrentamos que racionalmente, intelectualmente, académicamente podemos tener todas las herramientas que se requieren y no solucionamos las cosas y no cambiamos las situaciones. Porque es una fe de confiar. Y entonces cuando hablamos de fe de confiar, de fe de poder sobreponerse a las situaciones, hablamos de algo diferente, hablamos de algo distinto. No es tan solo el que sí, yo sé quién es Dios. Bueno, hay que caminar con Jesús ahora. Entonces, ¿cómo desarrollar esta fe que confía en Dios, esta fe que camina con Dios, esta fe que anda con Dios, ¿cierto? De una manera tal que se sobrepone a toda situación. Eso es lo que estamos aprendiendo. Bueno, el llamado de Jesús. Hola Sonia, hola Ángela. ¿Quién más está por ahí? Bueno, hay varios, ¿cierto? De Chihuayante. Tenemos gente de Estocolmo, Chihuayante. De repente se conectan de Ecuador, de Bolivia. Bueno, es así. Esto de internet me encanta, ¿ya? Bueno, Jesús lo llamó y le dice en Juan 14, en Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús dice lo siguiente, dice, no se angustien. Lo primero que le dice Jesús a sus discípulos, oye, tranquilo, no te angusties. Y luego le añade, dice, confía en Dios. Confía en Dios. Y luego dice, y confía también en mí. Entonces, el llamado de Jesús para cada uno de los seguidores, para cada uno de nosotros que caminamos con Él en el día a día, es a confiar con Él siempre, a confiar en Él siempre. Y eso no es fácil. Porque enfrentamos situaciones que necesitan a veces soluciones inmediatas y a veces no tenemos la respuesta en el momento. Y necesitamos aprender a confiar en Dios para las situaciones y las circunstancias. Entonces, ¿cómo desarrollar esta confianza? Jesús nos dice, no se angustien, confíen en Dios, confía también en mí. Entonces, en ese proceso es que tú y yo estamos. Y es un proceso que no es fácil porque Jesús nunca va a venir solamente a alimentar nuestro intelecto. De hecho, Jesús nunca tuvo como propósito llegar a ser un buen maestro, aunque lo fue y fue un maestro extraordinario, pero nunca fue su punto, su énfasis, ¿ya? Sí, la Carola. Sí, Carol, sorry, es que parece como, ¿ya? Entonces, Jesús no vino solamente a desarrollar una teología académica, no vino solamente a alimentar el orgullo intelectual de algunos, ¿ya? Que Jesús no vino solamente para enseñar algo de alimentar el orgullo intelectual. Hay tanto orgullo intelectual bíblico. Gente, no, yo sé más, gente, ay, y enredan más que sacar a luz la simpleza del Evangelio, la verdad. El Evangelio no es complejo. El Evangelio no es difícil. Amigos, ese es un engaño teológico. Pero Jesús, todo lo que Jesús enseñó es tan simple, pero tan difícil a la vez. Es simple porque usó palabras extraordinariamente simples, pero es algo profundo para el alma. Jesús no vino para hablar cosas bonitas. Él vino para enseñarnos cómo vivir. Así de simple. Él espera que todo lo que Él enseñó, que todo lo que Él habló, tú y yo lo tomemos y lo apliquemos a nuestra vida de tal manera
que podamos expresarlo, que podamos vivirlo. Y ese es el conflicto que de alguna manera nos confrontamos tú y yo. O sea, cuando hablamos del sermón del monte y Jesús diciendo, mira, si alguien te pide ayuda por 1 milla, llévala 2, llévalo 3. Si alguien te ofende, perdónalo. Si tu enemigo te molesta, bendícelo. Eso no es fácil. Si las situaciones te abruman, ten paciencia. Eso no es fácil. Pero a eso nos llamó Jesús. Jesús en el Sermón del Monte, que es cuando tomó el periodo más extensivo de enseñanza, hasta que después resucitó y tomó 40 días con los discípulos. Pero Jesús en esencia vino a enseñar cosas prácticas para la vida. Entonces el llamado de Jesús para ti y para mí no es tan solo al saber, que es ya en sí algo bueno, pero el vivir. Y a veces erradamente, me voy a arriesgar, pero a veces erradamente, a veces buscamos la cuestión sobrenatural, todo lo sobrenatural, y vivimos tan pegados al techo que se nos olvidan las cosas simples de la tierra. El perdonar, el amar, relaciones saludables, el caminar con otro, el aprender a ser generoso, etc. Sabemos todo, tal vez los versículos clave, pero somos más apretados que manos guaguas. Jesús habló más de los recursos que cualquier otra cosa. Jesús sabía el poder de los recursos en nuestras vidas. A tal punto que en un momento Jesús dijo, ustedes no pueden servir a 2 señores. O sirven a Dios o sirven a la riqueza. Y eso no es que voy a hablar de dinero para nada, pero quiero poner un punto en esto, porque a veces nosotros sabemos mucho sobre cosas, pero practicamos poco sobre lo que Jesús enseñó. Y Jesús habló sobre la generosidad montones de veces. Él nos llama a ser generosos, a ser desprendidos, a poder aportar al necesitado. En un momento dijo, oye, si le das un vaso de agua a alguien de la calle, si le das un trozo de pan a alguien de la calle, es como si me lo estuvieras dando a mí. Ser Jesús a las personas es lo que Jesús nos llama. Ser Cristo a otros. Y eso es lo que Jesús nos llama. No es fácil esto, porque es tan fácil alimentar el intelecto, porque es una cuestión individual, es mío. Voy, leo, estudio, aprendo, y es una cuestión mía. Pero Jesús te llama a ti, me llama a mí, a ser Jesús a otro, a poder ser obediente con lo que Él nos enseña. Mucha gente toma a Wimber, el fundador de la iglesia Viña, para los que no saben, y un viejito muy lindo que tuve la oportunidad de conocerlo montones de veces. Yo lo vi, un tipo humilde, sencillo, muy inteligente, pero viviendo lo que él decía creer. Viviendo lo que él decía. Y algunos erradamente han tomado a John como alguien sobresaliente solo en lo sobrenatural, en el ministerio de sanidad. Pero cuando tú conoces en la práctica lo que John hacía, de los 7 días a la semana, no es que John andaba sanando todos los días o andaba orando. No, amigos. Él se preocupaba de las personas de la calle. El ministerio de compasión que tenía la Viña Anaheim, que me imagino que hasta el día de hoy lo tiene, era algo tremendo. A tal punto era la expresión del amor de John, que en un momento él dijo, aquellas iglesias Viña que no tengan un ministerio de misericordia y de compasión a las personas de la calle, tienen que sacarse el letrero Viña. ¡Wow! Entonces, no, pero vamos a sanar a los enfermos, pero no alimento al pobre, ni me preocupo del necesitado, o de la viuda, o de la persona que está hoy día enferma. Entonces, de repente, claro, andamos preocupados de tantas cuestiones pegadas al techo, que se nos olvida que hay montones de personas en necesidad, que no necesitan a un Cristo pegado al techo, necesitan a un Jesús, te necesitan a ti, me necesitan a mí de manera práctica para suplir sus necesidades. Entonces, esta vida práctica que Jesús nos enseña es algo fuerte porque te quita tu individualismo, me quita mi individualismo. Acuérdense que el llamado de Jesús fue 3 cosas. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Ese negarse significa negar mi individualidad en el sentido de que ahora ya no vivo para mí, vivo para Jesús y vivo para otros. Y ese vivir para otros significa ayudar a suplir las necesidades de otras personas. Entonces cuando John habla y cuando tú ves aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo, uno se da cuenta que el ministerio de compasión, el ministerio de ayuda al necesitado, era un ministerio prioritario en la Viña, en la primera iglesia Viña que existió. No era una cuestión que andaban todos. A veces uno piensa erradamente, que el ministerio principal de la Viña es sanar a los enfermos. Y eso es un error, amigos. Cuando tú estudias y ves aquellos que estuvimos con John, aquellos que conocieron a John y a su equipo, se dieron cuenta de la importancia que había para ellos las personas, sobre todo el necesitado. Y las iglesias Viña, simplemente él dijo, que no tienen un ministerio de ayuda al necesitado. Las iglesias Viña que no tienen un ministerio de ayuda y de apoyo a las personas, simplemente tienen que sacarse el letrero Viña. Entonces, es tan interesante esto porque el hecho de tener, el hecho de matar tu individualidad para vivir por otros es un proceso de desarrollo. Entonces, ¿cómo aprender a confiar en Dios por sobre toda situación? Es un asunto complejo porque el individualismo nos lleva a pensar solamente en nosotros. Si podemos ir a Mateo 7, versículo 24 en adelante, ya entrando en el tema de cómo desarrollar una confianza en Dios por sobre la situación. Y esto es el evangelio práctico. En Mateo 7, 24 dice lo siguiente: por tanto, dijo Jesús, todo el que me oye estas palabras, todo el que escucha, el que oye, el que está con atención a mis palabras y las pone en práctica. Por eso que es un evangelio práctico. La Biblia no es una cuestión intelectual, amigo. La Biblia no es una cuestión académica. Nosotros lo hemos academizado, nosotros lo hemos puesto como algo intelectualoide. Pero Jesús cuando enseñó para una vida práctica. Enseñó para una vida que podía manifestar el reino de Dios de manera natural, amigos. A veces estamos tan pegados al techo en lo sobrenatural que nos olvidamos que las personas que están a nuestro alrededor tienen necesidades. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero creo que es sumamente importante lo que Jesús está diciendo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, de alguna manera, Jesús pone lo que él hablaba, lo que él enseñaba, lo pone como algo sólido. Que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. O sea, muchas situaciones, muchas circunstancias, que seguramente es lo que tú estás viviendo. Es lo que yo estoy viviendo en finanzas, que no me enferme, que no se eche a perder nada mayoritariamente porque lo que menos queremos es gastar dinero, etc. Estamos todos en un proceso de autocuidado, donde estamos todos allá esperando que no vengan muchas situaciones. Entonces Jesús nos habla y nos dice, mira, yo digo esto, dijo Jesús, que aquel que oye estas palabras y las pone en práctica, yo lo comparo con aquella persona que construye su casa, donde vienen vientos, ríos, lluvia, de todo, pero esa casa se mantiene sólida. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Estaba puesta sólida en un punto sólido para que esta casa no se destruyera ni cayera. Entonces, este asunto es importante porque la parte práctica es lo que te va a ayudar a poner cimientos profundos. Los cimientos son aquellas bases, ¿cierto?, que se ponen bajo el nivel de la tierra, lo cual va a darnos la posibilidad de poner pilares firmes para sostener lo que estamos construyendo. Entonces, yo quiero animarte, porque en el fondo no se trata de tan solo saber, se trata del vivir y el practicar. Jesús dijo, todo lo que yo hablo es para que ustedes lo pongan en práctica. Y aquel que lo pone en práctica, voy a compararlo con aquella persona que construyó su casa sobre cimientos sólidos
y firme. La práctica va ligada directamente con una palabra que no nos gusta mucho, que no es muy famosa, que es la obediencia. Sí, obediencia va directamente a la práctica, porque de alguna manera, si yo no pongo en práctica, si yo no obedezco lo que Jesús me dice, no estoy viviendo lo que digo creer. Ese es el punto. El punto está que lo que Jesús enseñó es práctico para la vida y te desafía a ti y a mí a la obediencia. Esa es la realidad. Y como naturalmente en nuestra naturaleza humana somos personas rebeldes en lo natural, nos complica este proceso de la obediencia. Nos complica este proceso de poder implementar en nuestras vidas lo que Jesús enseñó. Y eso es la realidad. Nos complica eso. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera avanzar en el proceso de poner cimientos firmes en nuestra vida de tal manera que cuando vengan situaciones, cuando vengan circunstancias, cuando venga el golpe financiero, laboral, familiar, enfermedad, lo que sea, amigos, cuando venga lo que tenga que venir, que nosotros podamos mantenernos sólidos? Y ese proceso de solidez está ligado directamente con tu estado de obediencia y en lo cual tú vas colocando profundidad y cimientos para mantener la casa firme. Luego Jesús añade y dice lo siguiente: pero todo el que me oye estas palabras, y el libro de Santiago lo dice de otra manera, ¿ya? Pero no lo vamos a leer hoy día, ¿ya? Pero dijo Jesús, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, el Evangelio es práctico, no académico ni intelectual, práctico, ¿ya? Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. La insensatez tiene que ver con la falta de reflexión, la falta de meditar en algo y la mala implementación. El insensato va a andar metiendo la pata siempre, porque no tiene la capacidad, o no es que no la tiene, sino que no se da el trabajo para reflexionar e implementar en su vida lo que él ha escuchado. ¿Ya? Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cero cimiento, cero pilares firmes, nada, todo. Una ruca, ¿ya? Por lo tanto, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó. Y grande fue su ruina. Y aquí tenemos una comparación de dos casas que al final tiene que ver con tu vida. La comparación de dos vidas, de una persona sensata, de una persona obediente que llevó a la práctica lo que sabía, y un insensato que no tomó el tiempo para construir donde él tenía que construir. Entonces, es tan importante este proceso de llevar a la práctica lo que nosotros sabemos, lo que tú sabes, y no tan solo tenerlo como un concepto intelectual. A mí me asusta hoy día porque hay tanta información dando vueltas en las redes, hay tanta información de lo que tú quieras, lo que tú busques lo vas a encontrar como información, pero hay poco proceso de reflexión e implementación en la vida. Entonces, tanto tú como yo no estoy hablando alejándome de esta situación, a veces sabemos mucho más de lo que vivimos al día a día. Sabemos mucho más de las cosas que nosotros podemos implementar en el día a día. Y Jesús vino y confrontó a los discípulos para que vivieran lo que sabían. O sea, cuando vino la tormenta, estaban en el bote, vino la tormenta, Jesús les dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué les ocurre? Simplemente implementen, pongan en práctica lo que yo les he enseñado. Y esa cuestión es una cuestión importante para ti y para mí. En el día a día, ante las situaciones diarias, ante los golpes de la vida, ante las situaciones familiares, ante las situaciones matrimoniales, ante las situaciones laborales, lo que sea, implementar en tu vida lo que Jesús nos ha enseñado. De eso se trata. Luego dice en el versículo 28, dice lo siguiente. Cuando Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas,
Cosas simples, no eran nada extraordinarias. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron. Se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, inevitablemente, la gente comparó a Jesús con los maestros y los maestros enseñaban intelectual, poco práctico. Pero Jesús venía y les decía, mira, esta es la realidad. Si tú escuchas mis palabras, si tú conoces mis palabras, pero no las implementas y no las vives, difícilmente vas a construir una casa sólida. Y ese proceso de la casa sólida va ligado de la mano con la obediencia. Y obediencia es algo que muchas veces nosotros no queremos. Jesús le enseñaba con autoridad, pero esa autoridad no era porque él estaba, no sé, irradiando luz, iluminado. Jesús era lo más normal que había, amigos. Pero lo que él enseñaba eran cosas prácticas a la vida. Lo que él enseñaba era algo donde tú y yo podemos implementar hoy. Pero ese implementar hoy significa obediencia, significa a veces hacer lo que Dios quiere y no necesariamente lo que yo quiero. Por eso que la práctica, el Evangelio, la Biblia, es un libro de práctica, es un libro vivo que tú y yo podemos experimentar hoy. Inevitablemente, amigos, si alguien quiere profundizar en la confianza en Dios, sobre la situación, tiene que empezar a leer la palabra y a confiar en la palabra y a aprender a vivir la palabra. En Juan capítulo 14, Jesús dice algo interesante a los discípulos. Y él dice lo siguiente: el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Pero si nosotros decimos, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero no le obedezco, en realidad es una falta o una falsa expresión de amor. Porque Jesús lo que espera de nosotros es que podamos implementar en nuestras vidas lo que Él ha enseñado. Y esto, claro, te confronta a ti, me confronta a mí. Pero eso es lo que hacía Jesús en ese tiempo. En ese tiempo Él caminaba por las calles de Jerusalén, de donde Él estuviera, caminaba y confrontaba a las personas con sus palabras. Y Él decía, mira, está bien, ustedes dicen creer en Dios, ustedes dicen que me aman, que te vamos a seguir, nunca te vamos a dejar. Pero no obedecen, no implementan lo que yo les enseño. Eso es lo que está diciendo Jesús. El que me ama, contestó Jesús, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces, de alguna manera, tanto tú como yo tenemos que aprender que el Evangelio es algo que tenemos que vivir cada día. Cada día. Señor, que yo no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Y eso es un proceso, amigos. Entonces Jesús nos llama a la obediencia. Y en Mateo 28, versículo 20, cuando Jesús comisiona a los discípulos, les dice, vayan, prediquen. Pero luego les dice, enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero Jesús les encargó a los discípulos, no tan solo enséñenle, no tan solo alimenten su intelecto, su orgullo intelectual, académico, sino que Jesús les dice claramente, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he dicho. Entonces, lo que Jesús espera de ti y de mí, lo que Jesús espera de nosotros, es que nosotros podamos enseñar a otros, no tan solo desde el punto de vista de palabras intelectuales, sino que práctico, obediencia. Y la palabra obediencia, como yo les decía, es contraria a nuestra naturaleza humana, porque humanamente nosotros somos rebeldes, humanos por naturaleza. Por eso cuando tú le dices a un niño, le dices, haga esto, y el niño dice, no quiero, no, bueno. Porque manifiestan su naturaleza. Y aun cuando son adolescentes, siguen manifestando la naturaleza. Y aun cuando son jóvenes adultos, siguen manifestando esa naturaleza. Y aun cuando somos abuelos, seguimos manifestando esa naturaleza.
Por eso que el llamado de Jesús fue: el que me ama obedecerá lo que yo les digo. Y le dijo a sus discípulos: chiquillos, vayan, extiendan el evangelio, prediquen el evangelio, pero enséñenles a obedecer lo que yo les he dicho. El evangelio de Jesús es un evangelio práctico. Entonces tiene que ver con la implementación en nuestras vidas, la gestión en nuestras vidas de lo que Jesús enseñó. De cómo nosotros podemos incluir en nuestras vidas aquello que Jesús nos enseña. Es un proceso. Yo hice una definición aquí: hacer e implementar los procesos en mi vida para vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Entonces un proceso de hacer es un proceso. No es un estado. No es una cuestión que es desobediente, obediente. No, es un proceso donde yo comienzo a incluir las enseñanzas de Jesús a cada área y comienzo a vivir eso en cada área de mi vida. Entonces es un proceso de vivir y seguir lo que Jesús enseñó en mi propia vida. Eso se trata. El evangelio es un evangelio práctico, no es un evangelio intelectual o algunos tal vez lo hacen ver como, entre comillas, tan sobrenatural que vivo pegado al techo y me olvido que vivo aquí en la tierra. ¿Ya? Bueno, número 1, entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos crecer en obediencia? O ¿cómo podemos crecer, en la confianza en Dios que se sobrepone a toda situación? Número 1, la obediencia al final manifiesta la confianza. Tú no vas a obedecer a alguien que no confías. Entonces, si yo confío en Dios, voy a obedecerle. Si yo confío en Jesús, voy a obedecerle. La obediencia es un acto, es un fruto, es un resultado de la confianza. ¿Por qué muchos de nosotros, por qué muchos tienen conflictos con sus jefes? Porque no hay confianza en ellos. ¿Por qué muchos tienen conflictos con sus padres? Porque no hay confianza. Porque cuando hay confianza, hay obediencia. Donde hay confianza en la relación con otro, hay obediencia. Entonces, cuando de alguna manera yo tomo una decisión de incluir a Dios en mi vida y tomamos la decisión de incluir a Jesús en nuestra vida, yo comienzo un proceso de confiar en Él. Y en ese proceso de confiar en Él, comienzo también un proceso de obedecer, de implementar en mi vida, de gestionar en mi vida lo que Jesús enseña, que es un proceso. No es una inmediatez, es un proceso, amigos. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que de alguna manera Jesús quiere que tú y yo vivamos lo que Él enseñó. Por ejemplo, en Filipenses 4, versículo 19, dice lo siguiente: así que mi Dios, dice, les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero dice aquí con claridad el apóstol Pablo, dice, oye, Dios les va a proveer lo que ustedes necesiten. Que no es necesariamente lo que yo quiero, como lo hemos hablado ya otras veces. Pero Jesús y el apóstol Pablo constantemente le decía, no se angustien, no se preocupen, no se desesperen, porque Dios va a entregarle lo que ustedes necesitan y requieren. Pero nosotros, cuando vienen las situaciones, como queremos algo inmediato y queremos soluciones rápidas, tendemos a desesperarnos y tendemos a abandonar esa confianza en Dios. Yo quiero animarte porque en el fondo yo entiendo que obediencia, que es un acto, es un fruto de la confianza en Dios, es un proceso. No es una cuestión inmediata, es un proceso. Tal vez muchos van a decir, sí, yo tengo que obedecer a Dios, ahora tengo que obedecer. Y se te va a olvidar en 15 minutos. Se te va a olvidar en 20 minutos. Es un proceso. Donde yo cada día, o tal vez hasta 2 o 3 veces al día, yo tengo que recordarme, estoy aquí no para hacer lo que yo quiero. Estoy aquí para hacer lo que Dios quiere que yo haga. No estoy aquí para hacer lo que yo quiero. Jesús dijo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que es un proceso, porque tú y yo hemos sido alimentados al individualismo, hemos sido alimentados, vive para ti, haz lo que tú quieras. Pero Jesús viene a romper ese paradigma y a decirnos, no, esta vida se vive de mejor manera cuando tú comienzas a vivir para otros.
Esta vida toma sentido y toma propósito y significado cuando tú comienzas a vivir para otras personas. Entonces, número uno es que la obediencia manifiesta mi confianza. La obediencia, el practicar las enseñanzas de Jesús, el poner en práctica la enseñanza de Jesús, manifiesta mi confianza en Dios. Número dos, la Biblia nos llama a estar dispuestos a esperar los tiempos de Dios. Y esto es un cuento. Porque Dios tiene sus tiempos para cada cosa. Y a veces nosotros queremos, ¡pum!, a las cosas inmediato, dámela al tiro, yo quiero esto rápido. Entonces cuando uno entiende esto, cuando uno dice, no, pues Dios me dice, tienes que aprender a confiar en mí, en mis tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y eso es algo que se contrapone, porque nosotros que somos de la cultura de la inmediatez, queremos, Señor, te pido que tú me des un trabajo nuevo. Y esperamos inmediatamente que alguien nos llame, tener un trabajo nuevo. Pero Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Y lo que nos pide es que confiemos durante ese proceso de los tiempos. En el libro de Salmos, David escribió lo siguiente: pero yo, Señor, imploro en el tiempo de tu voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Este es un salmo, si tú lo lees entero, que es una expresión de desespero de David. Es un punto de desespero. ¡Ayúdame, Dios! Como cuántas veces tú y yo lo hemos dicho. ¡Ayúdame, Dios! Pero también aquí David dice, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad, en el tiempo de tu voluntad perfecta para mí. No quiero apurar las cosas, ni quiero retardar las cosas. Quiero caminar en tus tiempos, Dios. Pero ese caminar en sus tiempos significa a veces paciencia, significa confiar en Él, significa no desesperarse, ni estar manipulando situaciones, sino que simplemente decir, Señor, voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti, Dios. Y David tomó esos pasos y avanzó en esos pasos. Entonces, lo primero es que la práctica de la Biblia manifiesta mi confianza en Él. Lo segundo es que tenemos que estar dispuestos a caminar en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. No podemos acelerarlo, no podemos atardar, no podemos torcer la mano de Dios, amigo. Por más que nosotros, Señor, 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 Dios dice, mira, hay un plan en esto, hay algo por lo cual tú tienes que vivir, y eso tiene sus tiempos y sus momentos. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esos tiempos y en esos momentos. Aunque no es fácil. Yo sé lo que yo estoy diciendo, a mí me cuesta un quilombo eso, amigos. Porque yo soy un tipo que me gustan las cosas, ya, vamos, hagamos esto, ya, listo. Y a veces Dios me dice, hey, son mis tiempos. Y a veces me cuesta eso. Y me imagino que a muchos de ustedes también les cuesta esa cuestión. Ante una situación queremos que Dios actúe al tiro. Y a veces Dios nos está diciendo, oye, yo estoy manejando esto. ¿Te acuerdas la muerte de Lázaro? Estaban todos desesperados por la muerte de Lázaro. Y Jesús dice que aún él lloró. Pero mira lo que dice Jesús después. Él dice, ¿él no está muerto? Él duerme. Muchos, pero Jesús está muerto. Mira, nosotros lo vimos, lo tocamos. Jesús está muerto. Dice, no, esto es para la gloria de Dios. ¡Wow! Los tiempos de Dios. Cuando nosotros caminamos en los tiempos de Dios, va a ser algo glorioso que le va a dar la gloria a Dios. Ya sea por la alimentación, por las cuentas, por el trabajo, lo que sea que tú tengas presión, lo que sea que está golpeando tu casa, estos vientos, estas marejadas, lo que sea, cuando nosotros caminamos en los tiempos de Dios y vivimos en los tiempos de Dios, todo el resultado va a ser para su gloria. Pero es posible que tal vez tú soluciones tus situaciones, es posible que tú soluciones tus situaciones, pero al final tienes que para raya para la suma colocar y decir, ¿esto glorifica a Dios? ¿O me glorifica a mí que yo solucione esta cuestión? ¿Me entiendes? Yo no estoy haciendo un llamado a la irresponsabilidad, estoy simplemente haciendo un llamado a poner nuestra confianza en el Señor. Lo primero, la práctica de la palabra, el vivir la palabra manifiesta mi confianza en Él. Pero número dos, ¿cierto? Que tenemos que estar dispuestos a vivir en los tiempos de Dios y no en nuestros tiempos. Número tres, tú y yo necesitamos aprender a leer y a meditar en la palabra.
Tú y yo necesitamos aprender y a leer. Sobre todo, amigo, a mí me gustaría hacerte un llamado. Salmo 69:13, claro. Pero sobre todo, amigo, a mí me gustaría hacerte una invitación. Comienza a leer los evangelios. Hay gente que de repente dice, pastor, estoy leyendo Deuteronomio. Bacán que... Sí, no. Toda la Biblia, dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. No es que una parte, toda la Biblia es inspirada. De Génesis a Apocalipsis, inspirado por Dios. Menos la concordancia del índice, no hay inspiración ahí. Pero sí, de Génesis está todo inspirado. Pero ¿dónde está la enseñanza que tú y yo necesitamos? En los evangelios. Porque allá está Jesús. Y a mí me gustaría invitarte. Yo con esto no quiero desvalorizar, la verdad que no quiero desvalorizar los demás libros de la Biblia. Pero Jesús se manifiesta en la enseñanza de los evangelios. Y a veces tú y yo somos tan expertos en lo que Pablo dijo, en lo que este dijo, en lo que este otro dijo, pero no sabemos cuál es el pensamiento de Jesús acerca de ciertas cosas. Y allá donde tenemos que ir. Yo te invito, toma Lucas. Lucas es un gran libro para leer. El evangelio que tú quieras. El evangelio que tú quieras. En una hojita o en tu computador puedes colocar el libro a leer, capítulo ahí a leer. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Qué es lo que aprendo? Hace un par de cosas. Y comienza a leer y a reflexionar y a meditar sobre esto. Porque al final tú y yo tenemos que ser personas que sabemos lo que Jesús piensa acerca de ciertas cosas. Bueno, entonces... Número 3, necesitamos aprender a leer y a meditar en la palabra. Josué 1, versículos 7 y 9. Les dijo, Dios hablando con Josué, ¿cierto? Le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, ya que solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces Dios le da un consejo a Josué y le dice que el éxito de la vida va ligado con la obediencia a la palabra. ¿Cómo tú mides tu éxito? ¿Por la casa, el auto? ¿Cómo la gente mide el éxito en esta sociedad? Por lo general lo mide por lo que tenemos. Oye, aún no tenéis casa. Oye, aún no tenéis esto. Oye, aún no tenéis esto otro. Oye, ¿cómo eso? Porque mide el éxito por los logros que al final van a quedar aquí. Pero lo que Dios le dice a Josué, le dice, mira Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada y solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ser obediente a la palabra no te garantiza el éxito natural, pero sí te garantiza el éxito en el cielo, en el reino, que son diferentes éxitos, amigos. No voy a entrar en eso, pero... Recita siempre el libro de la ley y medita en él día a día, día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, Josué. Sé fuerte, valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces lo tercero es que tenemos que aprender a leer y a meditar en la palabra de Dios. Aprender a leer la palabra. Muchos se han acostumbrado, ponen YouTube y van escuchándola. Aprende a leer. Hay un proceso en la lectura, en la reflexión de la palabra, donde el Espíritu Santo la toma y la injerta, la coloca en lo profundo de tu corazón. Pero muchos de nosotros, por la flojera de la lectura, no la leemos. Y tenemos tendencia a leer otras cosas y no leer la Biblia. Número 4, avanzar porque va pasando la hora rápidamente. Número 4 es estar dispuesto a confiar y creer en Dios aunque la situación no esté clara. Aunque las situaciones no se vean con claridad. Aunque yo no entienda las situaciones con claridad. Debo poner a Dios por sobre esa situación. Y a veces nosotros queremos creerle a Dios cuando... Dios, ¿y qué va a pasar? Queremos saber todo antes de confiar en Él. O sea, yo confío si tú me explicas. Yo confío si tú me dices para dónde vamos. Yo confío. Pero muchas veces Dios va a poner en una situación donde tal vez no sabemos ni comprendemos todo, pero Dios nos dice, confía en mí. O sea, lo que leíamos de Josué, el Señor le dijo, Josué,
no está en la situación, está en la obediencia. Si tú, Josué, lees la palabra, meditas la palabra y la obedeces, serás prosperado y tendrás éxito en tu vida. Entonces, el proceso del éxito en nosotros no está ligado a lo que tenemos o no tenemos, ni a lo que ganamos o no ganamos. Está ligado a la obediencia, a la práctica de las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Entonces, en Hebreos 11, ahí vamos a avanzar. En Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente, versículo 8, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿ya? Obedeció. Oh, aparece la palabra obediencia. Obedeció. Dios le dijo, Abraham, vamos, sígueme. Sígueme, Abraham. Acompáñame. Yo te voy a guiar y te voy a mostrar una tierra que yo te voy a dar a ti y a tu pueblo. Pero mira lo que hizo Abraham. Y salió sin saber a dónde iba. Es como, no, es como, ¿y cómo estáis viviendo? No sé. Pero Abraham recuerda que él es el padre de la fe. Pero Abraham, Dios lo llamó, Dios lo guió y le mostró, o sea, lo guió sin saber a dónde iba. Moisés Abraham, cada día se levantaba, Señor, ¿para dónde vamos? Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es la dirección este día? Señor, ¿cuál es tu voluntad en este día? Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Por eso que es un proceso, no es una cuestión que se hace de un momento a otro, es un proceso. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué pudo obedecer? No sé, a ustedes que tal vez, algunos que tienen hijos o sobrinos le han dicho, ¿vamos? Y algunos dicen, ¿para dónde vamos? Bueno, hoy día no vamos a ningún lado. Pero tiempo atrás cuando decíamos vamos y decíamos, no sé, vamos al Burger King o al Kentucky o a alguna parte. Y vamos, vamos. Pero si tú decías vamos, ¿dónde? A cualquier parte, no sé. Mis hijos, en mi caso, yo les decía, vamos, y decían, vamos, porque siempre pasábamos a alguna parte a comprar algo. Pero porque después ellos desarrollaron una confianza en eso. Pero en general, Abraham manifestó esa obediencia en base a la confianza que él tenía en Dios. Él sabía que Dios no lo iba a dejar botado, amigos. Él sabía que Dios no lo iba a dejar tirado en el desierto. Él sabía que Dios iba a proveer para él. Por lo tanto, el llamado para ti y para mí es a poder confiar en Él por sobre la situación, aun cuando las situaciones no estén claras. ¿Ya? Bueno, estamos ahí. Número 5 es que confiar en Dios y obedecer a Dios te traerá conflictos. O sea, cuando nosotros vemos en la Biblia y nos damos cuenta, y hoy día pasa lo mismo, el obedecer a Dios, el confiar en Dios va a traer conflictos contigo mismo y va a traer conflictos con las personas que están a tu alrededor. Noé, tomemos el caso de Noé. Noé en el desierto le dice a su familia, oye, me voy a poner a construir un barco. La familia lo cuestionó. La familia le dijo, pero Noé, vivimos en el desierto, aquí no hay agua, no hay mar, no hay río, no hay lluvia, no hay nada. ¿Para qué queremos un barco? Pero Noé obedeció y aun cuando su familia estaba en contra, aun cuando el pueblo se burlaba de él continuó en este proceso. ¿Por qué Noé fue obediente aún el conflicto que había? Por la confianza que había en Dios. El confiar en Dios, el obedecer a Dios, siempre va a traer conflictos. Vaya a tener personas a tu alrededor que te van a generar conflictos. Porque la gran mayoría de las personas tienen en su mente lo natural. Y es muy normal que así sea, porque somos seres humanos. Pero cuando tú dices, no, yo dependo de Dios, yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, yo quiero que Dios abra las puertas y vivimos en esos planes, es porque de alguna forma estamos confiando en Él. Y las personas a veces no lo van a entender. Así de simple. Personas a veces no lo van a entender. Por eso que, ya, el número 5 entonces era que el confiar y el obedecer en Dios va a traer conflictos con las personas. Josué. ¿Se acuerdan Josué? Con un ejército
vamos a conquistar, porque Dios le dijo, anda y conquista la tierra. ¿Ya? Y fue con su ejército y de repente los generales se juntan alrededor de él y le dicen, ya Josué, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan para echar abajo estos muros de Jericó? ¿Cuál es el plan para conquistar Jericó? ¿Cuál es el plan para tomar Jericó? Josué mira hacia el cielo y dice, Dios, ¿cuál es el plan? Y Dios le dice, tenéis que dar 7 vueltas alrededor y después gritar. ¿Cuál habrá sido la primera reacción? Me pregunté. ¿Cuál piensas tú que fue la reacción de Josué cuando escuchó esa instrucción? Da 7 vueltas alrededor de Jericó y luego grita. Él tenía un ejército. A veces pensamos que Josué andaba solo. Él no andaba solo. Andaba con un ejército y con generales. Gente inteligente, estrategas, que estaban ahí para hacer planes. Y Josué va ante sus generales. Yo me imagino una mesa con todos los planos, los cerros, los que vieron Game of Thrones y todo esto. Ya está. Y Josué dice, chiquillo, tengo el plan. Vamos a salir todos, damos 7 vueltas y en la 7ª vuelta hacemos un grito. Y van a caer las murallas de Jericó. Yo me imagino, piensa tú en esto, ¿cuál habrá sido la reacción de esos generales? ¿Cuál habrá sido la reacción de los amigos de Josué? Josué está ahí rayando la pava. Pero Josué tenía esa convicción personal de lo que Dios le había dicho. Josué tenía esa convicción en su interior de lo que Dios le había dicho. Y eso Josué lo tomó y dijo, no, vamos y hagamos. Este es el proceso para implementarlo. 7 vueltas y un grito. Llegó el día para dar la primera vuelta. Y yo me imagino esos generales detrás de Josué. Ay, esto, ¿qué onda? Segunda vuelta, peor. Tercera. Yo me imagino a la 5ª y a la 6ª vuelta de Jericó los generales diciendo, ya, pues mira Josué, no pasa nada. Pero a la 7ª vuelta, Josué les dijo, amigos, ahora griten. No sé qué habrán gritado. ¡Ah! ¿Cómo habrá sido la reacción de esos generales? ¿Cómo habrá sido la reacción de esos soldados? ¡Wow! ¿Te das cuenta? A eso me refiero. También el obedecer y el confiar a Dios, de alguna manera, te va a traer conflictos con otros. Personas cercanas a ti te van a decir, no, esto estáis loco, estáis rayando la papa. Personas cercanas te van a decir, no, eso no se hace. Pero cuando tú tienes una convicción de lo que Dios quiere para ti, y del proceso del aprender a vivir con Dios, a confiar en Dios, es un proceso, pero que va a traer conflictos. Número 6, ya para que vamos avanzando. Número 6 es que tenemos que aprender a dejar las consecuencias o resultados de nuestra obediencia en Dios. Es decir, a veces nosotros nos hacemos cargo de todo y queremos tomar todo bajo nuestro control, pero también tenemos que aprender a entregar el resultado, las consecuencias de mi obediencia a Dios y descansar en Dios y decir, Señor, yo te entrego esto a ti. Y no tan solo entregarlo con elástico, lo entrego pero me lo llevo. No, Señor, yo confío en ti. Y sé que tus planes son de bien para mí. Y sé y entiendo que tú quieres lo mejor para mí. Y sé y entiendo que tú, Dios, tienes planes preciosos para mi vida. En ti confío. Abraham salió sin saber dónde iba. David, en los momentos de conflicto, miraba al cielo y decía, de allá viene mi refugio. Mi refugio viene del Señor. Viene del cielo, viene de lo alto. Josué aprendió desde joven a caminar en obediencia a Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es eso, aprender a confiar y obedecer. Número 7, que es lo más conflictivo tal vez, es estar dispuesto a recibir también las consecuencias de la desobediencia. Y esta a nadie le gusta. Pero así como vienen frutos y resultados de la obediencia, también hay frutos y resultados de la desobediencia. Y Dios de alguna manera va a enseñarnos y a mostrarnos cómo tú y yo
tenemos que avanzar en este proceso de obediencia. Y en la medida en que más nosotros obedecemos, más vamos a avanzar. Mi pastor, ya, Pastor Felipe, hola si estás mirando por ahí, él solía decir, mira, uno aprende por amor o por dolor. Por amor es lo más fácil, obviamente, que es cuando yo aprendo a confiar en Dios y aprendo a obedecer a Dios. Y eso hace las cosas, facilita la pista para que yo pueda correr en el proceso. Pero cuando yo me resisto y peleo demasiado, al final voy a aprender igual. O Dios me va a llevar a la escuela de aprendizaje por dolor. Y es lo mismo que tú y yo haríamos con nuestros hijos. Entonces, este acto de la práctica del Evangelio tiene que ver directamente con la obediencia, amigo. Practicar el Evangelio, no tan solo saberlo, ¿ya? Entonces, Oseas, ya para terminar, porque ya estamos pasados completamente. Oseas 12:6 dice lo siguiente. Oseas 12, versículo 6, dice lo siguiente. Pero tú, dice, debes volverte a Dios. Y esto es complejo porque nuestra tendencia es echarle para adelante nomás, ¿ya? Pero aquí la Biblia dice, pero tú debes volverte a Dios, practicar el amor, la justicia y confiar siempre en Él. O sea, a veces nosotros queremos tomar el control de toda situación y no podemos, ¿no? O sea, a veces no tenemos control ni sobre nosotros mismos, no tenemos control sobre las situaciones. Y lo que el profeta acá dice, no sé, dice muy con claridad, pero tú también al otro lado, tienes que volverte a Dios y decir, Dios, yo no tengo control de esto. Yo quiero aprender a confiar en ti, yo quiero aprender a caminar contigo, quiero aprender a practicar el amor, la justicia y confiar en toda situación en ti, confiar toda circunstancia en ti, Dios. Es lo único que nos va a permitir disfrutar y vivir en esta vida. Yo quiero animarte a eso, a que no busques a Jesús por una cuestión académica, intelectual, de entendimiento, sino de confiar. Todo lo que Jesús nos enseñó es para que tú y yo lo implementemos en un proceso en nuestra vida. Amén. Te invito a que podamos orar. Este viernes que viene vamos a ver otro tópico de cómo desarrollar la confianza, una confianza en Dios por sobre toda situación, ¿ya? Así que para que esté atento, ¿ya? Así que, ¿por qué no oramos? ¿Les parece? Porque ya estamos más que pasados, la verdad, no sé cómo. Pero ya estamos más que pasados. Bueno, gracias a todos, gracias, no sé, Elber, Alexis, ¿cómo estás? Margarita, Hugo, Jorge, y a todos los que han estado ahí un rato, ¿cierto? Cuñana, Nora, Marcia, Lore, todo ahí. Así que, para que Dios los bendiga, ¿ya? ¿Oremos? Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, gracias porque, Señor, podemos confiar en ti y descansar en ti. Señor, ayúdanos a poder de alguna forma calmar nuestros pensamientos, nuestras emociones y llevarlos a poner una confianza plena en ti. Señor, sabemos que no es fácil, sabemos que no es un proceso inmediato, es un proceso que toma tiempo. Enséñanos a ser pacientes y a esperar en tus tiempos. Tus tiempos son los perfectos, no nosotros. Tus tiempos son los adecuados, no nosotros. Ayúdanos a buscar el éxito no tan solo aquí en la tierra, sino a buscar un éxito, Señor, en tu reino. Padre, te damos gracias. Yo bendigo a cada persona que está al otro lado. Bendigo sus familias, bendigo lo que ellos están haciendo, sus trabajos, Señor. Cuídalos en sus casas de toda enfermedad. Y, Señor, provee para ellos, Señor, así como dice tu palabra, de todo lo que ellos necesiten. Te damos gracias, Padre. Y yo los bendigo ahora, Señor. Así que, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga. Que tengan un lindo día. Comparte después esta enseñanza con tu amigo. Yo sé que va a ser un proceso lindo. Próximo viernes, recuerda que estamos juntando los lunes, los miércoles, los viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 aproximadamente, para que puedas compartir con otros, ¿ya? Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Fuerza a todos, ánimo a todos, cuídense y a confiar en el Señor. Amén. Ya. Chao, chao, amigos. Que estén muy bien. Chao.